Dios les bendiga, mis hermanos. Les habla su pastor y amigo Gustavo Galvis, miembro de la directiva distrital de los Conquistadores Pentecostales del Distrito 14. Un saludo muy cordial en esta hora a toda la juventud, una fe que trasciende. Bueno, queremos hablar sobre este tema maravilloso que nos ha permitido Dios compartir. Es una generación que conozca a Dios. En el capítulo de Jueces, el capítulo 2, el versículo 10 nos dice así y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Estamos hablando de una historia muy peculiar, una historia muy conocida por todos nosotros. Esta historia nos habla de la generación de Josué. Es un traspaso generacional que debió haber sucedido, pero no fue así. Esa generación del tiempo de Moisés vio la gloria de Dios en el desierto. Los niños vieron cómo Dios abrió el mar. Muchos de ellos vieron cómo Dios hizo que cayera pan del cielo. Otros vieron cómo Dios abrió el cielo para darle codornices, y también cómo sostuvo con su columna de fuego en las noches para calentarlos en el día. Y también ellos vieron cómo también la columna de nube para ayudarlos en esas oladas de calor en el desierto. Esa generación vio el poder y actuar de Dios. Después se levantó la generación de Josué, y esta generación vio cómo Dios logró detenerles el Jordán. Pudo y vieron la victoria grande de nuestro Dios cuando destruyeron las murallas de Jericó, porque Dios estaba con ellos. Este pueblo de Josué vio la mano de Dios, porque a donde Josué pisaba, grandes victorias llegaban a la vida de ellos. Esa generación fue una generación de historia y una generación de grandes hazañas. Esa generación maravillosa pudo ver la mano de Dios, y Josué fue un hombre conocedor de Dios. Pero después de que Josué parte y pasan los años, viene la generación de los jueces, y es donde nos habla que se levantó una generación después de que la generación de Josué partió, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. El desconocimiento de Dios para esa generación trajo consigo una desubicación espiritual y un degrado en cuanto a lo moral, y se alejaron de Dios. Como dice Jeremías, se alejaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La generación de Josué fue una generación victoriosa, pero la otra generación fue una generación de fracasos y una generación de muchos problemas y conflictos. Una generación que no conoce a Dios es una generación que está destinada al fracaso. Estamos en un tiempo muy difícil, un tiempo donde se ha levantado una generación que no conoce a Dios, una generación que le falta conocer al Señor, y esa generación está yéndole muy mal, porque esa generación está apartada del Dios vivo. Muchos hasta han negado la existencia de Dios y han negado su poder. Esa generación moderna, esa generación que se ha salido de los parámetros de Dios y se ha ido tras ellos mismos, donde el humanismo y sus fuentes filosóficas hacen creer que el ser humano es lo máximo, y niegan el poder de Dios, y algunos hasta blasfeman y niegan la existencia de Dios. Esa generación es la que estamos viviendo. Pero en medio de esa generación, qué bueno que se levante una generación que conozca a Dios. Y esa generación eres tú, querido joven. Esa generación eres tú, que fuiste llamado a impactar, que fuiste llamado a mostrar. ¿Y a mostrar a quién? Nada más y nada menos que a Jesucristo, el verdadero Dios. Es necesario que se levante una generación cristiana de la iglesia que tenga un encuentro personal con Dios. Una generación que esté dispuesta a enfrentar los desafíos que estamos viviendo en estos tiempos muy avanzados en tecnologías, pero muy vacíos en cuanto a lo espiritual. Necesitamos personas que sean conocedoras de Dios, personas espirituales, personas consagradas a Dios, personas que se vuelvan a la palabra de Dios, personas que tengan experiencias espirituales con Dios,
para poder impartirle al mundo y a la sociedad la muestra de que hay un Dios real que cambia vidas, un Dios que transforma corazones, un Dios que es capaz de transformar la vida del pecador y de los jóvenes que se están levantando con corazones vacíos. Esa generación joven eres tú, una generación que conoce el mover del Espíritu Santo y que conoce su poder. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Es tiempo de tocar a Dios, es tiempo de llenarnos de su Espíritu Santo y mostrarle al mundo que conocemos al Dios verdadero. Llénate de Él y muéstrale al mundo que con Jesucristo podemos ser más que vencedores. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.